Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas. Estoy muy contento de verles aquí en esta noche para estudiar una porción más de la palabra de Dios. Y no es cualquier porción, es una porción supremamente importante. Sin embargo, antes de entrar a nuestro estudio, queremos pedir la compañía del Señor. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos aquí en tu casa con el fin de aprender de ti y glorificar y honrar tu santo nombre. Pedimos, Padre, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Danos claridad de pensamiento y corazones dispuestos para recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Al estudiar el libro de Génesis, hay dos cosas que siempre me han intrigado. En primer lugar, me ha intrigado el hecho de que en ninguna parte de Génesis 1 y 2 encontramos un mandato directo de Dios a Adán y Eva de que guardaran el sábado como día de reposo. No encontramos en ninguna parte de los primeros 2 capítulos de Génesis que nos diga: Adán y Eva guarden el sábado. Siempre me he preguntado por qué razón Dios sencillamente no puso un mandato claro para ahorrarnos los problemas que afrontamos con aquellos que dicen que Dios no mandó a guardar el sábado al comienzo de la historia. La segunda pregunta que siempre he tenido en cuanto a Génesis, que me ha intrigado, es el hecho de que según el relato de Génesis 1 y 2, cada día de la creación tuvo tarde y mañana. Pero cuando leemos en cuanto al séptimo día, no encontramos ninguna referencia de que hubo tarde y mañana del séptimo día. Hasta el sexto día hay tarde y mañana, pero no se dice que el séptimo día tuvo tarde y mañana. En el mes de marzo estaba viajando a Panamá para preparar un viaje misionero que tomamos en el mes de agosto. Y estaba nuevamente leyendo la Sagrada Escritura en Génesis, el capítulo 2, también el libro Patriarcas y Profetas, tratando de resolver este enigma que he tenido en mi mente durante tantos años. Y cuando estaba leyendo allí de la Escritura y del libro Patriarcas y Profetas, descubrí unas verdades en cuanto al sábado que yo nunca había comprendido ni visto en la Sagrada Escritura. Y valga que he sido pastor por más de 26 años. He enseñado teología en una universidad adventista por 6 años. He pasado por todos los niveles educativos de la iglesia adventista. Y en todo ese tiempo y toda esa trayectoria, nunca había visto lo que voy a compartir con ustedes en nuestro tema de hoy. Es más, lo que voy a compartir con ustedes hoy no está disponible en ninguna presentación que he hecho para televisión, ni tampoco en DVD ni en CD, porque es un material completamente nuevo. Podríamos decir que es pan fresco. Ahora, no me entiendan mal. Hay una forma indirecta de ver que Dios estableció el sábado al comienzo para nuestros primeros padres. Por ejemplo, en Génesis 26 nos dice que Abraham guardó las leyes y los mandamientos de Dios. Obviamente, antes del monte Sinaí, Dios tenía leyes y mandamientos. También en Éxodo 16 dice que el sábado no cayó maná del cielo, indicando de que el sábado existía antes de Éxodo 20, antes de que Dios diese la ley. Además de eso, yo conozco el texto donde dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, en San Marcos 2:27. Obviamente el sábado entonces fue hecho para el hombre. También sería ridículo decir que Dios apartó un día santo
que fuera para Él, porque todo es santo para Dios. Si Dios apartó un día como santo, obviamente lo apartó para el hombre. Es decir, hay una forma indirecta de demostrar que Dios hizo el sábado al comienzo para el ser humano. Pero siempre me hubiera gustado tener esa declaración clara, diáfana, donde Dios dice: Adán y Eva, guarden santo el sábado. Quiero decirles que descubrí las respuestas a mis dos preguntas mientras estaba viajando en ese avión a la ciudad de Panamá en el mes de marzo de este año. Y quiero compartir con ustedes el fruto de mi estudio, no solamente en ese viaje, sino estudios posteriores que he hecho en los últimos meses. Lo primero que quiero que notemos, si abren sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 1, es que el relato de la creación se centra en Dios. Dios es el sujeto de la creación y la creación, podríamos decir, es el predicado. Es decir, Dios es el actor central del relato de la creación. Todo gira alrededor de Dios. Por ejemplo, dice en Génesis 1, creó Dios, dijo Dios, vio Dios, llamó Dios, hizo Dios. Más de 30 veces en el capítulo 1 nada más dice que Dios fue el que trabajó los primeros 6 días de la creación. Es decir, Dios es el centro de los 6 días de la creación. Dios fue el que trabajó. Ahora quiero que notemos la conclusión del relato de la creación. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31 nos recalca que Dios fue el que trabajó 6 días. Adán y Eva no trabajaron nada. Dios fue el que trabajó 6 días. Dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho. Fíjese lo que Él había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es decir, que Génesis, el capítulo 1, nos enfatiza y nos subraya que Dios fue el que trabajó los 6 días de la creación. Adán y Eva no trabajaron ni un instante de esos 6 días. Es un detalle que conocemos, pero un detalle que es muy importante. Ahora quiero que noten que Dios también está en el centro del séptimo día. No solamente Dios vio, Dios creó, Dios hizo durante los 6 días de la creación, sino que vamos a encontrar que Dios está en el centro también del séptimo día. Noten Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y también el versículo 3. Y dicho sea de paso, lo voy a leer como aparece en el idioma hebreo, porque en el idioma hebreo están pronombres que no se encuentran en la traducción, porque hay pronombres que están sobreentendidos. Noten Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2. Y nuevamente quiero recalcar que lo estoy leyendo del hebreo. Dice, y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el sábado de toda su obra que Él había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Se dan cuenta que 10 veces en este versículo encontramos un énfasis sobre el hecho de que Dios fue el que trabajó y Dios fue el que reposó el séptimo día. Entonces el reposo de ese primer sábado fue el reposo de Dios, porque Dios fue el que reposó ese día. Ahora quiero recalcar nuevamente lo que hemos estudiado. Dios trabajó 6 días y luego Dios reposó el séptimo día. No hay ninguna referencia de que el hombre haya trabajado 6 días y que el hombre haya reposado el séptimo día.
Esta primera semana es la semana de Dios. Él trabajó 6 y Él reposó el séptimo. Ahora, es importante recalcar que la palabra reposar que se usa aquí en Génesis el capítulo 2 y el versículo 2 es una palabra particular muy importante, la palabra Shabbat. Vamos al versículo 2 del capítulo 2 nuevamente. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esa palabra reposó es la palabra hebrea Shabbat. Shabbat no significa primordialmente reposar, sino que significa cesar. En otras palabras, significa dejar, parar, cesar. Es muy importante reconocer eso en Génesis 2 y el versículo 2. Es decir, el énfasis no es que Dios reposó en el séptimo día. El énfasis es que Dios, cuando terminó el sexto día, Shabbat, es decir, Dios cesó de sus obras de crear, dejó de crear, en otras palabras. Ahora, inmediatamente nos preguntamos entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios el séptimo día? Sí, cesó su obra al terminar el sexto día, pero ¿qué hizo Dios el séptimo día? Bueno, en Génesis no dice directamente, sencillamente usa la palabra Shabbat, que significa que Dios cesó de crear. Necesitamos ir a otros versículos de la Biblia para ver cómo fue que Dios reposó el séptimo día. Sin embargo, antes de eso, necesitamos ir al libro de Isaías, el capítulo 40 y el versículo 28. Se nos dice aquí que Dios no reposa porque está cansado. Es decir, el reposo de Dios el séptimo día no tenía nada que ver con cansancio. Note lo que dice en Isaías el capítulo 40 y el versículo 28. Dice así, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Fíjense que está hablando de la creación. El cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjense qué interesante este versículo. Dios el sexto día cesó, Shabbat, paró. Y luego vamos a encontrar en unos momentos que Dios reposó el séptimo día, pero no reposó porque estaba ¿qué? Porque estaba cansado. Entonces uno dice, si no reposó porque estaba cansado, entonces ¿en qué sentido fue que Dios reposó? Encontramos dos claves en las Escrituras sobre cómo reposó Dios el séptimo día después de cesar el sexto día. Note lo que dice en Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 17. Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 17. Aquí vamos a encontrar algo muy interesante en cuanto al reposo de Dios en el sábado. Y lamentablemente la traducción al español no capta la plenitud del significado que quiere transmitir Dios a través del texto hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento. Dice en Éxodo 31, 17, señal, hablando del sábado, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora lo interesante es que la palabra cesó allí es la palabra Shabbat. Es decir, que en Éxodo 31 se traduce correctamente. En Génesis se traduce reposó. Aquí la misma palabra se traduce cesó. Es decir, el énfasis de la palabra en Génesis es que Dios cesó. Dios dejó de crear cuando terminó el sexto día, Shabbat. Pero tenemos esa otra palabra aquí. Dice, cesó y ¿qué? Y reposó.
no es una buena traducción esa palabra reposó allí. La traducción en inglés capta un poco mejor el significado de la palabra reposó aquí, que no es la misma de Génesis 2 y el versículo 2. En realidad, en la versión en inglés dice, God was refreshed. La palabra que se usa en el hebreo es la palabra nafash. La palabra nafash significa suspirar. En inglés tenemos la expresión to take a breath. Es decir, Dios el sábado hizo, suspiró. La palabra nafash, que es la misma palabra que se traduce vida en el Antiguo Testamento, la palabra nefesh. En otras palabras, de alguna manera, el sábado Dios cesó. Y entonces dice que durante el sábado no solamente Shabbat paró, sino que suspiró. Ahora vamos a Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer el versículo 8 hasta el versículo 11. Éxodo 20 y el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice, acuérdate del día de reposo o del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo o sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar. Como hemos visto, Dios trabajó 6 días. Y todas las cosas que en ellos hay, y ahora escuchen, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Ahora, ¿saben lo que es interesante de Éxodo 20 y el versículo 11? Allí dice, como acabamos de leer, que Dios reposó en el séptimo día. Pero saben que la palabra reposó allí en hebreo no es la misma palabra que aparece en Génesis 2 y el versículo 2. En Génesis es la palabra Shabbat, es decir, Dios paró, Dios cesó, Dios dejó de crear. Mientras que la palabra que se usa aquí es la palabra nuach, una palabra hebrea completamente diferente que significa en realidad reposar. Es decir, reposar después de un largo periodo de trabajo. Pero ya hemos visto que Dios el séptimo día reposó, pero no estaba ¿qué? No estaba cansado. Quiere decir entonces que el reposo de Dios, el nuach de Dios, el séptimo día, tiene que haber tenido una función distinta, tiene que haber tenido que ver con ¿qué cosa? Con suspirar o tomar un aliento en respiración. ¿Cómo reposó Dios ese primer sábado? Me gusta la forma como lo describe el libro Patriarcas y Profetas, página 28. Recuerden que Dios no estaba cansado, porque Dios no se cansa, el Creador no se cansa. Dice allí la autora Elena G. de White esto sobre el reposo de Dios. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino ¿con qué? Satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Es decir, a la luz de Éxodo 31, 17 y Éxodo 20 y el versículo 11, lo que hizo Dios fue, después de cesar, al terminar el sexto día, ahora Dios se echa para atrás y mira su obra de creación y hace, me quedó bueno. Nuevamente dice, todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad
y con las manifestaciones de su gloria. Y saben que no solamente Dios disfrutó lo que había hecho, todo el cielo disfrutó lo que él había hecho. Note lo que dice en el libro de Job, el capítulo 38, y vamos a leer empezando en el versículo 1. Job 38 y el versículo 1. Está hablando Dios a Job. Ya Dios rompe el silencio sepulcral que ha tenido antes de esto en el libro. Y Dios le hace unas preguntas a Job. Noten el versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Está hablando de la creación, ¿verdad que sí? Note lo que pasó en la creación, versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Fíjense que no solamente Dios suspiró, no solamente Dios disfrutó de su obra de creación, sino que dice que las estrellas del alba, que representan a los ángeles y los hijos de Dios, los seres de otros mundos, dice, alabaron a Dios y se regocijaron juntamente con Dios por la maravillosa obra de la creación. Es decir, Dios nuach, reposar después de trabajar. Dios suspiró, tomó una respiración profunda y dijo: me quedó bueno. Y no solamente él, sino las estrellas del alba, los hijos de Dios, alabaron y se regocijaron por la creación de Dios. Fue un reposo, no de cansancio, sino un reposo en las maravillosas y sabias y obras de amor de Dios que acababa de terminar. Ahora vamos a hacernos una pregunta crucial. ¿Cuándo santificó Dios el sábado? ¿Santificó Dios el sábado cuando el sábado comenzó? ¿O santificó Dios el sábado cuando el sábado terminó? Saben que yo siempre había pensado, hasta el mes de marzo de este año, que Dios pronunció al sábado santo cuando el sábado comenzó. Pero me di cuenta que estaba equivocado. Dios no santificó el sábado cuando el sábado comenzó, sino que Dios santificó el sábado cuando el sábado concluyó. Cuando se terminó el último minuto del sábado, Dios lo santificó. Y ustedes dicen: pastor, ¿qué es esto? Nueva luz. Permítame leerles dos citas, en primer lugar, de el espíritu de profecía. Una de Patriarcas y Profetas y otra del Deseo de todas las gentes. Y permítame decirles algo interesante. Yo he leído docenas de libros sobre el sábado y no he encontrado que nadie exponga este punto que voy a compartir con ustedes ahora, sino Elena G. de White. Es la única que lo captó. Y cuando volvemos a la Biblia, vamos a encontrar que ella tenía razón en lo que dice. Noten Patriarcas y Profetas, página 28. Esto me demuestra a mí que ella tenía más que sabiduría humana, porque de todos los expositores, los más grandes expositores del sábado, no he visto que ninguno haya captado este punto, solamente en los escritos del espíritu de profecía. Dice ella lo siguiente, y debo hacer una aclaración, y es que el libro Patriarcas y Profetas en español está mal traducido. ¿Sabe la ventaja? Que yo sé leer inglés, puedo hacer mi propia traducción. Es como que mal traducido. Le voy a leer la cita, como aparece en Patriarcas y Profetas. Dice: además de descansar el séptimo día, Dios los santificó. Voy a parar un momentico allí. Además, dice en la traducción, además de descansar el séptimo día, Dios los santificó. ¿Saben lo que dice en inglés? Dice: after resting upon the seventh day, God sanctified it. Yo pregunto, ¿es una traducción apropiada decir además
traducir la palabra after en inglés con además? No, señor. After significa ¿qué? Después. Valga decir eso, porque alguno después va a Patriarca y Profeta y dice, fíjense lo que hizo el pastor Bor. Mira, le cambió lo que dice el Espíritu de Profecía. Por eso hay que aprender a leer inglés, porque es el original. Ahora note lo que dice. Después de descansar el séptimo día, Dios los santificó. ¿Lo captaron o no? Después de descansar el séptimo día, Dios los santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que Dios apartó el sábado como día de descanso para el hombre? Cuando el día terminó, no cuando comenzó. ¿Habían visto eso alguna vez? Yo nunca lo había visto. Eso se encuentra en la página 28 de Patriarcas y Profetas. Permítame leerles otra cita del Deseo de todas las gentes, página 248. Luego vamos a ir a la Biblia. Dice Elena G. de White en esa página 248 del Deseo de todas las gentes: por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. ¿Por qué lo bendijo y lo santificó? Por haber reposado el sábado. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. ¿Cuándo es que Dios apartó el sábado para un uso santo? Después que Él reposó todo el día. Sigue diciendo, lo dio a Adán. ¿Cuándo se lo dio a Adán? ¿Cuándo comenzó o cuando terminó? Cuando terminó. Dice, lo dio, y ya van a darse cuenta que esto explica por qué no mandó Dios a Adán y Eva a guardar el sábado. Dice, lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Ahora yo pregunto, ¿podían Adán y Eva guardar santo el sábado sin que Dios lo hubiera santificado? A ver, díganme ustedes. ¿Podrían haber guardado Adán y Eva ese primer sábado sin que Dios lo hubiera hecho santo? No, señor. Es decir, que ese primer sábado en realidad fue santificado a medida que Dios iba reposando el sábado. Cada minuto que pasaba, ese minuto era santo. Este minuto es santo, este minuto es santo. Porque es la presencia de Dios en el día lo que santifica el día. Y por lo tanto, minutos pasan, segundos pasan. Cuando termina el último segundo del sábado, ahora todo el día es santo, porque Dios ha reposado durante todo el día. Y entonces Dios ahora puede decir, ahora este día es santo, lo aparto y se lo entrego al hombre. Es decir, el primer sábado que Dios esperaba que Adán y Eva guardaran, era el segundo sábado de la historia. Ahora, no se me asusten. Ellos descansaron ese sábado también, pero no por mandato divino. En realidad, observando la forma en que Dios descansó ese sábado. En unos momentos vamos a volver a eso. Ahora, vamos un momento al asunto. Tenemos que ir a Génesis 2 para comprobar este punto bíblicamente. Vayan conmigo a Génesis 2 y vamos a leer otra vez el versículo 2 y 3. Y entonces vamos al asunto de la tarde y la mañana. Génesis 2 y el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y ahora escuchen. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Por qué lo bendijo y lo santificó? Porque había ¿qué? Había reposado. Vamos al cuarto mandamiento, Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer el versículo 11. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. Dice, la razón de guardar el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Fíjense nuevamente, reposó y por lo tanto, es decir, por eso, ¿qué hizo? Lo bendijo y lo ¿qué?
y lo santificó. Entonces yo pregunto, ¿cuándo es que Dios apartó el sábado como santo? Cuando el día terminó. Es decir, antes de eso el sábado no era santo. Porque Dios tenía que reposar todo el día sábado. Cada minuto y segundo de ese día tenía que estar infundido con la santidad de Dios, por Dios haber reposado esos minutos y esos segundos. Y cuando Dios terminó de reposar el día completo, Dios dice, ahora porque yo reposé, las horas de ese sagrado día son ¿qué? Son santas. Ahora, ¿por qué razón el sábado no tiene tarde ni mañana? El séptimo día. Es muy sencillo. En realidad, esta primera semana de la historia no es directamente la semana del hombre, sino que es la semana de ¿quién? Es la semana de Dios. Dios trabajó 6. Dios reposó el séptimo. Es decir, esta primera semana es la semana de Dios. Ahora, no me entiendan mal. Luego Dios le entrega la semana al hombre. Pero esta primera semana es la semana de Dios. Dios trabaja 6, Dios reposa el séptimo. Y yo pregunto, ¿cuántas cosas ha creado Dios desde que terminó la obra de la creación en este mundo? No ha vuelto a crear absolutamente nada. Es decir, Dios todavía está ¿qué? Dios todavía está reposando. Porque Dios no procedió otra vez a crear. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Y luego les voy a leer 2 citas del Espíritu de Profecía. Noten el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 3. Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 3. Dios no ha creado más mundos ni seres en el universo después de la semana de la creación que se relata en Génesis 1 y 2. Es decir, el séptimo día continúa para Dios, no para el hombre. Continúa para Dios porque Dios ha cesado a Shabbat de sus obras ¿de qué? De creación. Es decir, para Dios el séptimo día no tiene tarde y mañana porque Dios todavía está reposando. Note lo que dice Hebreos 4 y el versículo 3. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban ¿qué? Acabadas desde la fundación del mundo. Pregunto, ¿terminó Dios sus obras de creación? Sí. Entonces, ¿está Dios todavía reposando de sus obras de creación? Claro que sí. El séptimo día para Dios no concluyó. Ahora, no significa que para el hombre no hay tarde y mañana el séptimo día. Para Dios no hay tarde y mañana, porque esta es la semana de ¿quién? Es la semana de Dios. Ahora, permítame leerles 2 citas que tenemos del Espíritu de Profecía que corroboran esta idea. La primera se encuentra en el manuscrito 4 que escribió en el año 1882. Dice Elena White, fíjese cómo está en armonía con lo que leímos del libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 3. Todo perfectamente en armonía. Dice, aunque Dios ha cesado su obra de crear, está siempre activo sustentando y usando para su servicio las cosas que ha creado. ¿Qué ha cesado Dios? Su obra de crear, Shabbat. Dice que Dios, ¿qué? Shabbat, reposó en Génesis. Significa que dejó de crear. Pero todavía Dios está activo en sustentar lo que ya creó. Lo mantiene. Mantiene el universo funcionando. La otra cita no va a aparecer en pantalla, pero dice, es The Signs of the Times, marzo 20, 1884. Dice ella, Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. Nuevamente dice, Dios ha terminado su obra ¿qué? Ha terminado su obra creativa. Ahora yo pregunto, ¿por qué hizo Dios esa primera semana? ¿La hizo Dios para él? Dios dice, yo necesito una semana. Voy a hacerme una semana de 7 días. Dios es un Dios eterno. Dios no necesita una semana de 7 días. ¿Por qué fue entonces que Dios hizo la semana? ¿Por qué tenemos esa primera semana de Dios? Porque Dios estaba demarcando la semana, trabajando 6 y reposando el séptimo, para luego, después que Él hizo, para entregarle la semana ¿a quién? Al hombre. Le voy a leer una cita de un gran teólogo
y científico creacionista, se llama Henry Morris, en su libro Biblical Creationism, Creacionismo Bíblico, página 62, dice él esto: el Señor mismo trabajó 6 días y reposó en el séptimo, marcando así un patrón permanente para el beneficio de la humanidad. Y leo también del libro Patriarcas y Profetas, página 102, así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Ahora escuchen, Dios mismo midió la primera semana. Es difícil traducir lo que dice en inglés. Elena White dice que Dios measured off. Dios demarcó, en otras palabras. Dios mismo midió la primera semana, ahora escuchen bien, como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como los demás, consistió en 7 días literales. Entonces, ¿por qué? ¿Podría Dios haber hecho la creación instantáneamente, todo lo que hay en este mundo? Claro que sí. Pero Dios estaba creando una ¿qué? Una semana. 6 días de trabajo, 7º día de reposo, para luego entregarle la semana ¿a quién? Al hombre. Ahora, el 7º día continúa para Dios, porque la primera semana es la semana de Dios, pero para el hombre Dios lo demarcó para que el hombre guardase el 7º día después de 6 días de trabajo. Ahora, ¿qué día de la semana fueron creados Adán y Eva? Fueron creados el 6º día. ¿De acuerdo? No tenemos que buscarlo en la Biblia. Dice, Dios creó varón y hembra, los bendijo, les dijo que fructificaran y multiplicaran, que tuvieran dominio, y luego dice en el versículo 31, fue la tarde y la mañana del día 6º, es decir, fueron creados el 6º día. Entonces yo pregunto, ¿el 7º día estaban presentes Adán y Eva cuando Dios reposó? ¿Estaban presentes? ¿Estaban observando el reposo de Dios? Claro que sí, porque fueron creados el 6º. Y el 7º día Dios reposó. Indudablemente ellos estaban allí observando ¿qué cosa? Observando el reposo de Dios. Y algunos dicen, ¿cómo comprueba eso bíblicamente? Vayan conmigo a Éxodo el capítulo 20. Éxodo el capítulo 20. Y vamos a leer nuevamente los versículos 8 hasta el versículo 11. Éxodo 20, 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué le está diciendo Dios al hombre? Le está diciendo, trabaja 6 y ¿qué? Y reposa el 7º. ¿Y por qué? Porque es que el hombre iba a trabajar 6 y reposar el 7º. ¿De dónde vino esa idea? Versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Dios le dice a Adán y Eva, trabajen 6 porque yo trabajé 6. Y luego dice, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y le dice al hombre, reposa el 7º porque yo ¿qué? Porque yo reposé el 7º. Ahora, ¿saben ustedes por qué razón es que Adán y Eva no pueden haber guardado ese primer sábado por mandato de Dios? Porque en el 4º mandamiento dice que para reposar el 7º hay que trabajar 6. ¿Lo captaron o no? ¿Quién había trabajado 6? Dios. ¿Quién reposó el 7º? Dios. El mandamiento dice trabaja 6. Adán y Eva no habían trabajado 6. Así que este 7º día era el sábado de Dios, no el sábado de Adán y Eva. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, vamos a notar en un momento que Dios le dio un ejemplo a Adán y Eva. Pero fíjense algo interesante. Yo no puedo seguir el ejemplo de alguien sin que primero me dé el ejemplo.
¿De acuerdo? Dios tiene que haber ejemplificado la observancia del sábado antes de que le dijera a Adán y Eva, ahora ustedes guarden el sábado. Y como he mencionado, Adán y Eva no pueden haber guardado ese primer sábado santo sin que Dios primero lo hubiera santificado. Y lo santificó cuando el día ¿qué? Cuando el día terminó. Ahora, algunos adventistas estarán un poco inquietos con lo que he dicho. Dicen, ay, entonces ese primer sábado Adán y Eva no reposaron. ¿Qué pasó ese primer sábado? Tengan por cierto que Adán y Eva no trabajaron ese primer sábado. ¿Saben lo que hicieron ese primer sábado? Observaron el reposo de Dios. Se gozaron el reposo de Dios y todas las huestes celestiales, como hemos leído. Ahora escuchen esta cita de Patriarcas y Profetas, página 28. Fíjense cómo Elena G. de White ya sabía todo esto. Yo no creo que ella necesariamente hizo todo el análisis que nosotros estamos haciendo teológico en nuestro tema de hoy, pero lo tiene ahí clarito en sus escritos. Fíjense lo que dice en la página 28. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar. Eso fue lo que hizo Dios el sábado, reflexionó sobre lo que había hecho. Suspiró. Dijo, me quedó bueno, dice Dios. ¡Wow! Reposó, no de cansancio, sino por una tarea bien hecha. Sigue diciendo, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, ¿creen ustedes que podían ver la bondad de Dios y el amor de Dios en lo que estaban observando? Claro que sí. Dice ella, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Es decir, el propósito del sábado era un día de contemplación sobre la maravillosa obra que había hecho Dios en la creación. Es más o menos como un padre, no sé si han visto un padre, el niño está tratando de trabajar con esos legos. ¿Han visto los legos? ¿Sí? Y el niño no sabe cómo armar eso. Entonces el padre llega y empieza a poner los legos uno encima de otro y le dice, mira lo que estoy haciendo. Y entonces construye algo de los legos y entonces le dice al hijo, ¿ya viste cómo lo hice? Haz tú igual. Así hizo Dios el sábado. Dios el sábado no le dijo a Adán y Eva que guardaron el sábado, sino que ejemplificó cómo guardar el sábado. Y yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Lo que ustedes le dicen a los hijos o lo que ustedes le muestran a sus hijos? Claro que sí, el ejemplo es mucho más poderoso. Es decir, el séptimo día, Adán y Eva estaban presentes allí porque fueron creados el sexto día y están observando, ¿qué cosa? La maravillosa obra de la creación. Me gusta pensar que Dios les dio el scenic tour. Los llevó a través de su mundo. ¿Cómo te parece la jirafa? Bueno, un poco largo el cuello, Señor. No creo. ¿Cómo te parece ese elefante? Ay, pero qué orejas tan grandes. No. Yo me imagino que Adán y Eva, Dios dándoles el tour, maravillándose de su obra de creación. Adán y Eva están con Dios y están mirando lo que Dios ha hecho. Dios les está mostrando las maravillas de su creación. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron Adán y Eva? Su corazón se llenó de reverencia y de amor hacia su Creador. Y sin embargo, los cristianos hoy dicen que el sábado es un yugo de servidumbre. ¿Quién es el que quiere que pensemos que el sábado es un yugo de servidumbre? No es Dios. Porque el sábado es la señal de Dios, del amor de Dios, la grandeza de Dios, la bondad de Dios. Es decir, es un día cuando suspendemos todo lo nuestro. Y el que dice, yo le doy todos los días a Dios, es un mentiroso. Porque para darle todo el día a Dios, hay que centrar los pensamientos solamente en Él.
No en el trabajo, no en la televisión, no en la recreación, en nada de esas cosas. Es un día para contemplar lo que Dios ha hecho. No es un día para nosotros hacer. Ahora escuchen bien. ¿Han oído ustedes a aquellos cristianos que dicen que el sábado es el sábado de los judíos? Para ser cierto eso, el primer sábado tiene que haberlo guardado un judío. ¿Por qué es que la Biblia siempre llama al sábado el sábado del Señor tu Dios? ¿Por qué es que Dios dice que el sábado es qué cosa? Mi santo día. ¿Por qué Dios dice que el sábado es mío? Porque la creación que hizo Dios, Dios reposó el séptimo día. Y por lo tanto Dios dice, yo reposé el séptimo día, este es mi sábado. Y dice, para tú entrar en mi reposo, tienes que reposar ¿cuándo? Tienes que reposar el sábado. Algunos dicen, no, pero yo guardo como sábado el domingo. Díganme ustedes por qué el domingo no puede ser el sábado. Porque ese día Dios no reposó. ¿Están conmigo o no están conmigo? Para que el domingo pudiese ser día de reposo, hubiese sido necesario que Dios reposase el domingo. Y en ninguna parte de la Biblia encontrarán ustedes que Dios reposó ¿cuándo? Que Dios reposó el domingo. Reposó el sábado, y cuando nosotros reposamos el sábado, escuchen bien, entramos en su reposo, porque Él fue el primero en reposar. Es decir, no es el reposo de los judíos, es el reposo de ¿quién? Es el reposo de Jehová. Lo que pasa es que Satanás odia el sábado. Y si ustedes quieren saber cuánto odia Satanás el sábado, nada más miren la historia del sábado. Antes del cautiverio babilonio, el pueblo de Israel pisoteaba el sábado. Descaradamente vendían y compraban, desacraban el sábado, por así decirlo. Así que Dios dice, ustedes pueden leerlo en Jeremías 17, dice, si tú guardas el sábado, Jerusalén permanecerá para siempre. Pero si tú te pones a traficar, a comprar y a vender, y pisoteas mi santo sábado, yo voy a causar que venga Nabucodonosor y va a quemar la ciudad y va a destruir la ciudad y van a ser llevados cautivos. Y así efectivamente fue, porque estaban pisoteando el sábado de Dios. Por eso en Isaías 58 Dios dice, quita tu pie de mi día. ¿O acaso fue un judío que dice, quita tu pie de mi día? No, fue Jehová. Porque el sábado es de ¿quién? El sábado es de Jehová. Así que van cautivos a Babilonia por 70 años por pisotear el sábado. Y fíjense cómo obra el diablo. Ahora el diablo influye sobre los líderes judíos y le dice, mire, fueron enviados al cautiverio por pisotear el sábado. Ahora ustedes tienen que guardar el sábado para que no pase lo mismo otra vez. Y por lo tanto inventaron 613 leyes, los rabinos, para impedir que la gente pudiese quebrantar el sábado. El sábado rabínico. Entre las leyes estaba la idea de que una mujer no podía mirarse en un espejo en sábado porque podía arrancarse una cana y eso era pecado en sábado. ¿Dónde dice la Biblia eso? No podía saltar encima de un riachuelo en sábado porque puede ser que se caía el río y entonces podía caer en el pecado de exprimir la túnica. Pecado de exprimir. Si tu casa se incendiaba, tú podías salvar solamente la cantidad de comida que necesitabas para el resto del día. Ahora ustedes pueden imaginarse que la casa se incendia después de la comida del mediodía y están midiendo tantos panes y tanta mantequilla de maní. No había mantequilla de maní en esa época, pero tanto de esto y tanto de aquello, mientras la casa está incendiada, porque solamente pueden sacar suficiente comida para la comida que faltaba. Una persona no podía, si tenía una pierna prostética, tenía que quitársela el sábado porque uno no podía llevar una carga el sábado. Leyes humanas, leyes farisaicas.
Y saben que el mundo cristiano, cuando ve el sábado hoy, creen que el sábado de los fariseos es el sábado de Jehová. Y por eso no quieren nada que ver con el sábado. Yo tampoco quiero nada que ver con el sábado de los fariseos. Pero el sábado de Jehová sí, que es un día de delicias, un santo de Jehová. Así que el diablo, después del cautiverio, donde antes lo pisoteaban, ahora dicen no lo vamos a pisotear más. Y agregan todas estas leyes y normas, de tal manera que cuando Jesús viene a este mundo, fíjense, algunos dicen que Jesús quebrantó el sábado. Mis hermanos y hermanas, si Jesús quebrantó el sábado, Jesús pecó, porque el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Jesús dijo, es lícito hacer bien el sábado. Está en armonía con la ley hacer bien en el sábado. Los fariseos decían que no. Jesús dice, yo lo hice y yo sé cómo se guarda. No estaba quebrantando el sábado, sino que estaba mostrando cómo es que el sábado se debe guardar, cómo es que el sábado se debe observar. Así que inventaron todas estas ideas. Es decir, los fariseos desfiguraron el sábado. Y hoy en día los cristianos ven ese sábado y creen que es el sábado de la Biblia. ¿Están entendiendo lo que ha hecho Satanás? Pero Satanás tenía un plan adicional. Ahora Satanás ha convertido el sábado en un yugo de servidumbre de verdad. El sábado de los fariseos, o el sábado bíblico. Lo ha convertido en un yugo de servidumbre. Así que cuando surge la iglesia cristiana mira muy negativamente el sábado. Nosotros hemos sido liberados por Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que guardar ese sábado los judíos, un día de servidumbre, un día de esclavitud, un yugo. Nosotros necesitamos otro día diferente. Y entonces dicen, vamos a guardar el domingo en honor de la resurrección de Jesús. ¿Saben cuál es el problema? Que en la redención Jesús resucitó el primer día, pero descansó el séptimo. Todo el día séptimo Jesús descansó en el sepulcro. Es decir, aún en la redención, el día de reposo de Jesús fue ¿qué cosa? Fue el sábado. Y miren, cuando lleguemos a la tierra nueva, dice la Biblia, que vamos a ir de mes en mes y de sábado en sábado para adorar a Jehová. Y no dice los judíos, dice, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Pero el diablo tenía un plan adicional. Él dice, mire, no queremos más ese sábado judío, ese sábado negativo, malo, yugo. Y entonces ahora la iglesia empieza a guardar el domingo con una buena motivación, en honor de la resurrección de Jesús. Y dice en las profecías, en Daniel el capítulo 7 y el versículo 25, que un cuerno pequeño que representa la iglesia de las edades oscuras, la iglesia de la Edad Media, dice allí que pensó que podía cambiar los tiempos y ¿qué? Y la ley. ¿Quién creen ustedes que le gustaría que se cambiara el sábado? Satanás. ¿Y por qué? Porque el sábado nos recuerda ¿a quién? Al Creador, quien cesó el sexto día. Nos recuerda al Redentor, que cesó el sexto día, cuando dijo consumado es en la cruz del Calvario. Y porque el diablo sabe que el sábado nos apunta hacia el futuro. Nos apunta al tiempo cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Y habitaremos con Dios y guardaremos el sábado como recordativo de la grandeza de Dios, como nuestro Creador, como nuestro Redentor y como nuestro Restaurador. El diablo odia el sábado porque es la señal de Jehová entre Dios y su pueblo. Ahora podemos entender un poquito mejor por qué Dios no mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Hubiera sido ridículo. Fíjense cómo la Biblia podría haber sido muy fácil para Moisés decir que Dios mandó a Adán y Eva a guardar ese primer sábado, pero tendríamos toda clase de problemas teológicos. Fíjense cómo se demuestra la inspiración de la Sagrada Escritura y la armonía que hay con el espíritu de profecía. Que ella captó estas cosas, que Dios cesó su obra de creación. Por eso no hubo tarde y mañana. Que Dios no mandó a Adán y Eva a guardar el sábado, sino que Dios ejemplificó la observancia del sábado. Es decir, que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el segundo sábado de la historia. Jesús creó en 6 días
reposó el séptimo día, demarcó la semana y luego, entonces, cuando terminó el séptimo día, Dios tomó la semana y le dijo a Adán y Eva: tomen la semana, es para ustedes. Por eso la Biblia dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, Dios hizo el sábado para bien del hombre, no hizo al hombre para ser esclavo del sábado. Mi oración es que Dios nos dé a nosotros